Aleluya, Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Santo de Israel, Hakadosh, Baruchu, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, quien recibe toda honra, toda gloria, todo poder, toda alabanza, toda potestad, todo dominio, en esta hora donde su palabra va a ser proclamada desde este lugar. Llevamos cautivo a la obediencia del Mashiach, Yeshua, todo pensamiento, toda voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que todo lo creado se sujete, que todo lo que respire lo alabe, lo proclame, declare su gloria, declare su majestad, declare su señorío en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Hoy estamos leyendo la parashá número 39, que es la parashá Hukat, que significa estatutos. Ya le hemos dado lectura en este servicio de Torah, en este servicio de Shabbat. Esta parashá, esta porción se encuentra en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. Y la Haftará, la porción de los profetas, Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 33. Y la porción del Brit Hadashah, del nuevo pacto, que hemos leído hoy, en la cual nos vamos a basar en esta enseñanza, se encuentra en Yohanan, en Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a estar leyendo nuevamente estos versículos de la Besorá, de las buenas noticias, según Yohanan, en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Hadam, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mientras estaba reflexionando en la parashá, en esta porción de esta semana y en los temas mesiánicos que están tan explícitos y presentes en esta parashá, y como hemos visto en otras enseñanzas, pues Yeshua está presente en toda la Torá. Yeshua está presente en cada palabra de la Torá que escribió Moshe. Yeshua está presente en cada letra de la Torá. Pero en esta parashá, la revelación mesiánica, la revelación de Yeshua como el Mesías está muy explícita, está muy clara. Y mientras yo meditaba, yo reflexionaba en esta porción de la Torá y en estos versículos del Brit Hadashah que le hemos dado lectura, pues uno de los más famosos, que casi todo mundo hasta de memoria se lo sabe, es Juan 3:16. Pero mire qué importante que el contexto de Juan 3:16 es precisamente el tema de la parashá que nos ocupa, de la porción que nos ocupa. Es el tema de la parashá Hukat, de la parashá de los estatutos. Usted le pregunta a cualquiera, ¿te sabes Juan 3:16? Y de seguro, ¿verdad?, de memoria lo dice. Pero la base de Juan 3:16 es el 3:14. El caso es que si el que recita de memoria el 3:16 está consciente del contexto de este versículo, que en todo caso sería
el 3:14, y en el que ahí claramente Yeshua nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Hadam, que el Hijo del Hombre, sea levantado. Bueno, y como yo sé que hay muchos antisemitas que nos siguen en las transmisiones, en las enseñanzas, en las publicaciones de Facebook, hay muchos antisemitas y muchos antitorá. Entonces, aquí, gracias hermano, resulta la pregunta: ¿por qué Yeshua está citando la Torá? ¿Por qué Yeshua está citando el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al 9? Esta lectura hace parte de esta porción, de este Shabbat, que es la parashá Jucat, la parashá de estatutos. Porque Yeshua dice, así como Moshe levantó la serpiente, es decir, él nos remite a la Torá, él está remitiendo a Nicodemo a la Torá, porque todo este dicho de Yeshua resulta de la conversación que él está teniendo con Nicadmón o con Nicodemo, precisamente en Juan capítulo 3, Yohanan capítulo 3. Nicodemo es un maestro de Israel, él está conversando con un maestro de Israel. Él está conversando con un erudito de Israel. Él está conversando con una persona que conoce las Sagradas Escrituras, que conoce la Torá. De hecho, en el desarrollo de esta conversación, cuando Yeshua saca a relucir el nuevo nacimiento, y Nicodemo no se sabe explicar ni le sabe dar respuesta a Yeshua de lo que es el nuevo nacimiento, Yeshua lo aborda y le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no puedes contestar esto? ¿Y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora la pregunta es, para los que se saben el 3:16 de Juan, pero no saben contestar qué significa el 3:14, y lo han leído cualquier cantidad de veces, el Evangelio de Juan, y estos versículos lo han leído tantas veces, pero como las Escrituras solo las pasan de corrido, no se detienen a meditarlas, no se detienen a estudiarlas, no se detienen a ir al contexto original, que en todo caso sería a la cita de Números 21, del 4 al 9, que ahí es donde aparece la historia de la serpiente que levantó Moshe, de la serpiente de bronce que levantó Moshe. Pero es que la gente dice, es que eso es la ley, y la ley ya está obsoleta, y la ley ya pasó de moda, y la ley ya quedó clavada, y eso fue antes de que viniera Cristo, y ahora pues es el tiempo de la gracia y nosotros no tenemos nada que ver. Pero Yeshua está citando aquí la Torá, y está diciendo, así como Moshe levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, toda la vida de Yeshua aquí en la tierra, todo el ministerio de Yeshua aquí en la tierra, estuvo apegado 100% a la Torá, que el Eterno le reveló a Moshe, y
entregó a su pueblo Israel. El ministerio de Yeshua, por lo tanto, está supeditado a la Torá, de principio a fin. La revelación de Yeshua está supeditada a la Torá, de principio a fin. No se escapa, inclusive, el momento en que Yeshua es clavado en el madero. Y hay muchísimas profecías en la Torá de que el Mashiach tenía que ser clavado en el madero, comenzando desde la primera palabra de la Torá en hebreo, comenzando desde la primera palabra de la Torá en hebreo, que es Bereshit. Y en ese primer versículo de Bereshit, de Génesis 1:1, si nosotros hacemos un estudio profundo del significado en hebreo, de cada palabra en hebreo, ahí está profetizado de que el Mashiach tenía que ser clavado en un madero. Entonces, no es algo del nuevo pacto. El tema de que el Mesías tenía que ser clavado no es algo que surgió con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos describieron el cumplimiento de la Torá. Los apóstoles escribieron sobre el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado, de lo que ya estaba establecido en la Torá. Estaba establecido de antemano. Entonces, lo que ha habido en los últimos 18 siglos es una separación, es un divorcio de la identidad judía, de la identidad hebrea, de las verdades de la Torá, de la correcta interpretación de las sagradas escrituras hebreas. Y las escrituras se han interpretado desde una óptica greco-romana, porque se desmerita, se rechaza la Torá y los profetas y los escritos que están contenidos en el Tanaj, que también son de índole profética, como el cantar de los cantares y proverbios, que en la cultura judía, en el contexto judío, se conoce como Tanaj. Torá, los 5 libros, Nevim, los profetas, los Ketuvim, los salmos, los proverbios, todos los escritos de carácter poético, y que también hablan del Mesías que vendría, y se confirma en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo Yeshua el cumplimiento de estas profecías. Así como Moshe levantó la serpiente. Mira que me gusta ese versículo a mí, hermanos. Hasta lo puse de título ahí en la transmisión. Así como Moshe, hemos titulado esta enseñanza, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario. Él no dijo es una opción. Yeshua no dijo que era una opción. Dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿A quién estaba apuntando la serpiente de bronce que Moshe levantó en el desierto? ¿A quién estaba profetizando la serpiente de bronce que Moshe levantó en el desierto? ¿De quién estaba hablando la serpiente de bronce que Moshe levantó en el desierto? Es Yeshua. ¿A quién tipificaba la serpiente de bronce que Moshe levantó en el desierto? ¿Quién la levantó? Moshe. Moisés. ¡Wow! Sorprendente, ¿no?
que haya sido Moisés. ¿Y qué tiene que ver Moisés con Yeshua? Tiene que ver mucho. Y hay un versículo que siempre lo citamos, hermanos. Está también aquí en el mismo Evangelio según Yohanan, Juan 5, 46, 47. Porque si creyeses a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él, dice Yeshua. De mí escribió él, dice Yeshua. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces yo le hago la misma pregunta que hace Yeshua. O Yeshua le hace la pregunta al que nos sigue. Y no creen que la revelación de los 5 libros de Moshe tiene vigencia profética hasta el día de hoy. Si hay alguna persona que nos sigue y es incrédula en este caso, y dice, eso fue la ley ya está obsoleta, la ley ya está abrogada. Entonces la pregunta de Yeshua en esta tarde es esta: pero si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo vas a creer en las palabras de Yeshua? Hay un reto fortísimo, amados hermanos. Hay un reto grande en este tiempo profético. Dice los apóstoles, el apóstol Pablo: Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque el que dice que la Torá está abrogada es un ignorante. Pero dice que el Eterno pasó por alto los tiempos de la ignorancia y hoy manda a los hombres que se arrepientan. Tienen que arrepentirse de la teología del reemplazo. Tienen que arrepentirse de la teología que dice que la Torá está obsoleta. Tienen que arrepentirse de la teología que dice que los escritos de Moisés no son válidos para esta generación, para este tiempo. Tienen que arrepentirse de esa falsedad y de esa mentira. Porque el Mesías, desde hace 18 siglos, oficialmente se le despojó de sus vestiduras judías y hoy se predica a un Cristo grecorromano y no al Mesías de Israel, es decir, al Mashiach, que está revelado allí en la Torá, desde la primera letra de la Torá, que está revelado en esa acción de Moshe al levantar la serpiente de bronce. Vamos a la lectura precisamente donde el Eterno Dios de Israel, porque inclusive hasta les molesta el título, hermanos, el Eterno Dios de Israel, hasta eso les molesta. O sea, el antisemitismo es tan fuerte que hasta ese estado, hasta ese punto, crea animadversión el hecho de pronunciar los títulos bíblicos, los títulos propios del Dios de Israel. Números Bamidbar 21:4. Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Yansuf, del mar de Cañas, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿No le parece interesante, amados hermanos, lo que dice el versículo 5? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y siguiendo como el hilo de la enseñanza del Shabbat pasado, ¿verdad? Que es la rebelión de Korah. Cuando se rebelaron contra Moshe, también se rebelaron contra el Eterno. Y aquí dice en la Torá: y habló el pueblo contra Dios y contra Moshe. Entonces, cuando se habla en contra de lo que Moshe escribió, en contra de quién se está hablando en realidad, es en contra del Eterno, es en contra de Dios, porque fue Dios el que le dio la revelación a Moshe. Moshe lo que hizo fue escribirla.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿La gente quiere estar en Egipto? ¿La gente se siente a gusto en Egipto? Sí. La gente se siente muy a gusto en Egipto. La gente se siente muy a gusto celebrando y reuniéndose en domingo. Y eso es parte del sistema egipcio. La gente se siente a gusto celebrando sus propias fiestas y no celebrando las fiestas que el Eterno reveló en su Torá, en Levítico 23. La gente se siente muy a gusto guardando mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, pero cuando se les enseña la Torá y que hay que guardar los mandamientos del Eterno, la gente rechaza y rehúsa. Entonces, es lo mismo. Pero si usted se fija, esta gente dice, la gente de hoy dice, es que los israelitas eran rebeldes, que gente más rebelde. Pero si continúa la misma, al día de hoy continúa la misma rebeldía. Porque si tú estás en contra de la revelación del Sinaí y de los mandamientos del Sinaí, es la misma rebeldía. Ah, pero es que yo no adoro becerros de oro. El domingo es el becerro de oro del cristianismo. Por favor, amados amigos que nos siguen en la transmisión. Y muchas veces hasta los líderes y ministros se vuelven los becerros de oro de la gente. Porque la gente ha caído en una idolatría hasta de los propios líderes religiosos. Es más respetado lo que dice el ministro fulanito de tal, aunque vaya en contra de lo que está escrito en la palabra del Eterno. Aunque vaya en contra de los mandamientos del Todopoderoso. ¿Hasta dónde ha llegado la apostasía? Pero es necesario que venga la apostasía, dice la Escritura, antes que venga el fin. Es necesario que venga la apostasía antes que venga el fin. Y dice Yeshua en Mateo 24, y por haberse aumentado la transgresión de la Torá. Ahí no dice en el original la maldad, hasta en las copias griegas, porque hay un Mateo hebreo, hay evidencia de un Mateo hebreo, pero inclusive en las propias copias griegas, ahí dice, por haberse aumentado la transgresión de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Y eso no crea que está hablando de los que no siguen al Mesías, eso está hablando de los que se creen supuestamente religiosos. Porque el juicio comienza por casa. Entonces, dentro del mismo pueblo que se dice haber sido lavado con la sangre del Cordero, hay becerros de oro. Porque cuando tú sustituyes el modelo original de adoración del Padre, cuando tú sustituyes el modelo, aleluya, original de adoración del Padre, tú te estás haciendo tu propio becerro de oro. Haznos dioses para que regresemos a Egipto. La gente se siente cómoda en Egipto. Hay muchas congregaciones que se sienten cómodas en Egipto. Y si no haya revelación, Apocalipsis, ¿cómo Yeshua reprende a las congregaciones? De las 7 congregaciones que habla ahí, solo una sale invicta. Y estas 7 congregaciones son modelos de las congregaciones que nosotros vemos al día de hoy y de las congregaciones que han habido a lo largo de estos 2000 años. Y ahí dice, tienen la doctrina de Balaam, tienen la doctrina de Jezabel, ahí dice que tienen doctrina de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice el Eterno, han hablado y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés
¿por qué nos hiciste subir de Mitzrayim, de Egipto, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, a Moshe, y dijo: hemos pecado, hemos pecado, hemos pecado. Eso es lo que tiene que reconocer el pueblo. Tiene que reconocer que ha pecado, porque ha agregado y quitado las palabras del Eterno, por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Y mire hoy qué fácil que se habla en contra de Moisés. ¿Ah? ¿Lo ha notado usted? Y de personas que supuestamente son creyentes y usan la Biblia y que están salvos, y no hay más santos que ellos, pues. No sé si será solo santos de título o hasta qué punto será realidad. ¿Por qué se atreven a hablar en contra del siervo de Dios, de Moshe? Les recuerdo que cuando Yeshua se transfiguró, dice que sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y más resplandecientes que el sol. Y que al lado de Yeshua aparecieron Elías y Moisés. Yo le hago la pregunta a los que rechazan a Moisés: ¿usted ha tenido ese privilegio de ver a Yeshua en gloria, transfigurado en gloria, con sus vestidos más resplandecientes que el sol, y estar al lado de Yeshua? Ahí no menciona a nadie más, dice que Elías y Moisés. Y aún así eres capaz de hablar en contra de Moisés. Alábalo porque él vive. Aleluya. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Y Yahvé dijo a Moshe: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No es una serpiente común. Está hecha de un material que tiene un significado. Un material también que aparece en los mobiliarios del Mishkan, en el altar del sacrificio, precisamente. Y recordemos que el altar del sacrificio habla de el sacrificio de Yeshua, del sacrificio que hizo Yeshua. La serpiente, el Eterno no la mandó a hacer de oro y no la mandó a hacer de plata o de otro material. Dice: hazte una serpiente de bronce. Entonces esta referencia es la que Yeshua
La referencia de esta lectura es la que Yeshua retoma en la conversación con Nicodemo, y es la cita, nuestra cita de hoy del Evangelio, según Yohanan. La serpiente de bronce anticipaba la muerte expiatoria del Mesías, señalando proféticamente que él sería levantado en una cruz, en un madero, a fin de dar vida a todos los que lo miran a él. La serpiente debía ser de bronce, ya que este material, por efecto del sol, era fulgurante y por lo tanto, dada la altura del mástil, cada individuo del extenso campamento de Israel podría ver su brillo desde el lugar en que estaba. La serpiente del desierto era una herramienta que permitía una perfecta conexión entre el Eterno y su pueblo Israel, para otorgarles salud redentora. Para comprender lo que nuestro Elohim, a través del Mesías Yeshua, quería decirle a Nicodemo, vamos a ver el significado de la palabra serpiente en hebreo, que es la palabra que aparece en esta lectura de Números. La palabra Nahash, interesantemente, aparece en la parashá Jucat 5 veces, en esta parashá, en esta porción, y en la parashá Bereshit, en la primera parashá, en la primera porción de la Torá, también la palabra Nahash aparece 5 veces en la parashá Bereshit, que es cuando la serpiente le habló a Java, ¿se acuerdan? Y cuando la serpiente engañó a Java. Entonces, en esta parashá que hoy nos ocupa, nuevamente, a lo largo de esta porción, la palabra serpiente aparece 5 veces. Nahash. Entonces, Nahash Nahash se escribe con la letra Nun, que equivale a 50, la letra Het, que equivale a 8, y la letra Shin, que equivale a 300. Si hay algún voluntario, hermanos, que quiera pasar a la pizarra y escribirnos Nahash, la letra Nun, la letra Het y la letra Shin. Nahash. Baruch Hashem. Nun. Het. Y Shin. Entonces, Nahash, la letra Nun equivale a 50, la letra Het equivale a 8 y la letra Shin equivale a 300.
La sumatoria, la gematría, da 358. Ahora miremos la correlación con la palabra Mashiach. Mashiach, men. Ahora escribamos Mashiach, men. Shin. La otra, la abierta. Men. Ese es tet. Sí. La letra mem equivale a 40. La letra shin equivale a 300. Y la letra yod equivale a 10 y la letra het equivale a 8. Entonces nos da 358. Esta raya de la men, la que está a la izquierda, un poquito más larga. Sí, como que comienza desde abajo ahí. Un segundo. Gracias. Gracias. Es la palabra Mashiach, también tiene el mismo valor numérico, 358. Entonces, desde el hebreo también vemos la correlación de esta profecía de Yohanan, de Juan 3:14. Es decir, hay una confirmación del mismo idioma hebreo que lo que Yeshua está diciendo es un cumplimiento profético de la Torá. En Juan 3:14 dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. El hecho de que la serpiente de bronce levantada por Moisés es una prefigura del Mashiach en la cruz es indiscutible. Una vez que Él nos ha dicho en su propia conversación nocturna con Nicodemo, Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yeshua mismo nos explicó esta figura. Él nos enseñó qué significaba su futura elevación en la cruz. Todos aquellos que están heridos de muerte por el pecado, que entró al mundo como una serpiente, sea por el pecado original, sea por el pecado actual, serán curados y regenerados para la vida por la fe en el Hijo de Dios elevado en la cruz, en el madero. Ese es el mensaje. ¿Cómo así? El mensaje de Juan 3:16 está en Números 21, del 4 al 9.
Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? Hola. Despiértate tú que duermes. Para los que no están alineados a la obediencia del Eterno. A la voluntad del Eterno, a la observancia de la palabra del Eterno. La noticia, la buena noticia de Juan, de Yohanan 3:16, está profetizada en Números 21, del 4 al 9. Hola, para los antitorá, para los antisemitas, para los antimachías, para los antijudíos. ¿Cómo lo explican? De que Juan 3:14 al 16, la base escritural, la base profética es Números 21 del 4 al 9. Entonces, ¿qué pasa con los que dicen la Torá ya fue abrogada? ¿Sigue vigente el sacrificio de Yeshua, hermanos? Amén. ¿Tiene poder la sangre derramada de Yeshua en el madero? Amén. ¿Tiene poder el sacrificio de Yeshua hecho en el madero hasta el día de hoy? Amén. Todos los que han sido heridos de muerte por el pecado original, por el pecado actual que entró en el mundo, por la picadura de la serpiente, la mordedura de la serpiente, sea por el pecado original, sea por el pecado actual, serán curados y regenerados para la vida por la fe en el Hijo de Dios levantado en la cruz. Y repito nuevamente, hermanos, esto aparece desde Génesis 1:1. Dice que el Mashiach sería elevado en el madero. Está desde el primer versículo de la Torá, de la instrucción, lo que los gentiles han denominado como la ley, solamente así, de forma hasta despectiva. Esta profecía y este cumplimiento está desde el primer versículo de la Torá. Es un tema que tendría que ser abordado desde ahí. Miren, nosotros ya vamos por el libro de Números, pero esto comenzó desde Génesis 1:1. Aleluya, bendito sea el Dios de Israel, Hakadosh Baruj Hu, el que era, el que es y el que será, y el que pronto viene. Y le está diciendo al mundo que la única solución para el veneno de la serpiente antigua, la única solución se llama Yeshua. La única solución se llama Yeshua, el Hijo de Dios que fue clavado en el madero. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo de Dios fue levantado y clavado en el madero para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia, porque todos habíamos sido mordidos por la serpiente. El género humano estaba envenenado por la mordedura de la serpiente. Y dice que eran serpientes ardientes. La serpiente de bronce, y resalto, hermanos, de bronce, era una tipología diferente a las serpientes vivas que se estaban moviendo en el campamento. Y dice que mordían. Mordían a los murmuradores.
porque el pueblo había murmurado. Mordían a los incrédulos, porque la murmuración es un efecto de la incredulidad. La raíz del veneno de la maldad es la incredulidad. Y el veneno que la serpiente inoculó en Java, en Eva, en el jardín del Edén, fue la duda. La duda metódica. Con que Elohim os ha dicho. Puso en tela de duda lo que Dios, lo que el Eterno había dicho al hombre en el jardín del Edén. Puso en tela de duda la palabra del Eterno, y lo que la secta, las denominaciones, las corrientes religiosas, las religiones siguen haciendo hoy, es poniendo en tela de duda a la Torá. Con que Dios les dio a los judíos, a los israelitas en el Sinaí, les dio la ley, la Torá, los mandamientos, la palabra. No es que esto ya está abrogado, está obsoleto, ya pasó de moda, ya fue clavado en la cruz y bueno, y hablan tantas cosas de la Torá y de la palabra del Eterno. Mire lo que le dice la serpiente. Bereshit, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Imagínense hasta dónde ha llegado el efecto del veneno de la serpiente, que hoy 3/4 partes de la escritura se rechazan. Y dicen, no, ahora ¿para qué vamos a leer de Génesis a Malaquías? Leamos desde Mateo. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Pero desde Mateo a Revelación está basado en la Torá. Lo que han hecho las denominaciones, las religiones, es dejarse envenenar por la serpiente. Y cada vez que hablan de la Torá, en mal de la Torá, lo que arrojan es veneno desde su corazón. Sale veneno de sus bocas, sale el veneno de la serpiente. Pero hay uno que derrotó a la serpiente. Hay uno que se hizo semejanza de carne, de pecado, dice. Que vino en semejanza de carne de pecado. La palabra hebrea, que ha sido traducida como asta o poste, es nes. Nes, una nun y una samek. Una nun y una samek. Si alguien quiere pasar a la pizarra y escribir, una nun y una samek. Número 21:9. Dice, puede también ser traducida como milagro y señal. Así pues comprendemos mucho mejor el oráculo encerrado en aquella serpiente de bronce. La muerte de Yeshua fue un milagro y una señal divina para la salvación de todo ser humano. La muerte de Yeshua fue un milagro y una señal divina para la salvación de todo ser humano. ¿Y sabe qué dice el veneno de la serpiente?
la falsedad, el veneno de la serpiente, dice, Dios no pudo morir en el madero. Dios no pudo morir en la cruz. Pero eso viene de Grecia. Ese enunciado viene de Grecia. Ese enunciado no viene del Tanaj, de las escrituras hebreas. El Salmo 96:10 dice: decid entre las naciones, Yahvé reina desde el madero. Y nos dice Rashaul en sus cartas: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y dice que la palabra poste, que es la palabra utilizada para describir el poste donde fue puesta la serpiente de bronce, en hebreo es nes, y se traduce como también milagro y como señal. La muerte de Yeshua fue un milagro y una señal divina para la salvación de todo ser humano. Y también dice en los profetas, el Eterno mismo dice, Osea capítulo 13, versículo 14. Osea 13:14. De la mano del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. El Eterno mismo, el Dios de Israel, le está diciendo a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser la muerte de la misma muerte? Aunque suene redundante. Porque era el Hijo de Dios. Porque era Dios mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y según Hebreos 1, el Hijo de Dios, el Dios mismo. ¡Aleluya! Según Hebreos capítulo 1, el Hijo de Dios, Yeshua, es Dios mismo. He aquí el milagro. He aquí la señal. Así como Moshe levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Salmo 45, del 6 al 7, dice que el Hijo es Dios. Y está confirmado en Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9. Entonces, de forma inequívoca, aunque la serpiente diga, Dios no puede haber muerto en el madero, Él lo hizo, Él podía hacerlo. Aparte de que constituye un milagro, aparte de que constituye una señal, por razón de que se hizo hombre. Él se hizo hombre. Él vino a esta tierra en semejanza de carne de pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: por eso es así como, esa comparación, así como Moshe levantó la serpiente. Dice segunda de Corintios 5:21,
al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué le hizo pecado? No porque él haya pecado. Dice que él no conoció pecado. Pero en el cuerpo de Yeshua fueron cargados nuestros pecados. ¿Qué se utiliza, hermanos, para el antídoto de la mordedura de la serpiente? Del veneno de la serpiente. ¿Cuál es el antídoto? El mismo veneno de la serpiente. Entonces, ese veneno que se llama pecado en las Escrituras entró en el cuerpo de Yeshua cuando él fue clavado en el madero. Por eso es que él tipificaba esa serpiente. Ese veneno de pecado, de maldad, de transgresión de toda la humanidad entró en el cuerpo de Yeshua para que Yeshua se volviera el antídoto, para que el sacrificio de Yeshua se volviera el antídoto en contra del pecado. No hay pecado no hay pecado que el Eterno no pueda perdonar, solo el que habla en contra del Ruach HaKodesh. Yeshua mismo lo dijo: pecado no le será perdonado, solo el que habla en contra del Ruach HaKodesh. ¿Y sabía usted que al decir que Yeshua no es Dios, o no es Elohim, o no es Yahvé, o no es el mismo Elohim que fue clavado en el madero? Ese es un pecado en contra del Ruach HaKodesh. Porque Hebreos capítulo 9 dice que Yeshua se ofreció a sí mismo mediante el Ruach eterno. Asimismo, siempre con los verbos reflexivos, hermano Guillermo, donde el sujeto hace parte del mismo verbo. Es decir, que ese asimismo está diciendo que el que se ofreció en el madero es la misma naturaleza del Ruach eterno, del Espíritu del Eterno. Pecado no le será perdonado sino la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿De qué simiente era Yeshua? La simiente del Ruach HaKodesh. Hebreos 9, (9:14) cuanto más la sangre de Mashiach, del Mesías, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo, verbo reflexivo. Es decir, cuando dice se ofreció a sí mismo, está diciendo que el Mashiach, que el Mesías es el mismo Ruach eterno. ¿Sí o no, hermano Guillermo? Aleluya. Baruch Hashem. Sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuáles son esas obras muertas? Son las religiones inventadas de los hombres. Hay 41,000 denominaciones y todos dicen tener la verdad y todas rechazan la Torah del Eterno. Y según el Salmo 119, la verdad es la Torah. Si usted no lo ha leído, el Salmo 119 dice que la verdad es la Torah del Eterno, del Todopoderoso. Y la verdad es Yeshua HaMashiach. Porque el tema central, el contenido de la Torah, el personaje de la Torah es Yeshua
Hamachía, Salmo 119, 86. Todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Ahí no dicen unos cuantos. Todos tus mandamientos son verdad. Y mire cómo comienza el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahvé. Los que andan en la Torá de Yahvé. Tu justicia es justicia eterna. Salmo 119, 142. Y tu Torá es la verdad. Y no dijo lo mismo Yeshua en Juan capítulo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué estaba diciendo Yeshua? Lo mismo del Salmo 119, 86, Salmo 119, 142. Estaba diciendo que la Torá es verdad, que la palabra del Eterno es verdad, que todos los mandamientos son verdad. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu Torá es la verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. No hay contradicción, amados hermanos. Es el Mesías de Israel. Es el Mesías judío. Es el Mesías de la Torá. Es el Mesías que se llama Yeshua. Es el Mesías, el antídoto del pecado. Es el Mesías, el antídoto de la maldad. Es el Mesías, el antídoto de la iniquidad. Es el Mesías, el único que derrotó a Satanás y sus demonios, que están representados en esas serpientes ardientes. Pero dice que los del campamento que miraban hacia la serpiente fulgurante, dice que era hecha de bronce para que resplandeciera en el sol del desierto, y por la extensidad del campamento, para que el pueblo pudiera ver de dónde provenía el fulgor, la luz. La expiación, porque el bronce en la Torá simboliza expiación, es símbolo de la expiación. Entonces, la serpiente de bronce era un símbolo, era un prototipo, era una figura profética. Dice Gálatas 3:13, Mashiach, el Mesías, nos redimió de la maldición de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 3:13. En la comprensión greco-romana, si usted le cita este versículo a un greco-romano, o si un greco-romano le cita a usted este versículo de Gálatas 3:13, dice, como los leen en sus versiones, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén, dice todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que piensan? La ley fue abolida, fue abrogada, fue declarada obsoleta. No tenemos que ver absolutamente con los mandamientos del Eterno. Eso es lo que piensa un greco-romano cuando lee Gálatas 3:13. Porque no saben leer. No saben sumar tampoco. Y ahí dice un hermano, solo dividir y restar. Yo creo que sí, porque Satán solo sabe dividir.
Grave error, hermanos, no saber leer. Y cuando refiero de que no saben leer, no estoy hablando de la técnica de saber decodificar el conjunto de letras que forman una palabra, etcétera, sino de la interpretación de lo que el texto a profundidad significa, quiere decir. Porque cuando Yeshua dice, así como Moshe levantó la serpiente, hay tanto que aprender de lo que Yeshua nos está diciendo. Hay tanto que aprender, amados hermanos. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por favor, amigo que me escuchas, que todavía no andas en la senda del Eterno, tienes que tratar con más respeto los escritos de Moshe, de Moisés, porque del personaje principal de quien escribió Moshe se llama Yeshua, el Salvador y Redentor de la humanidad. Todo aquel que se acoge al sacrificio de Yeshua, todo aquel que se acoge a los méritos, no la solución para el pecado ¿y por qué tanta maldad? ¿Dónde está Dios?, dice la gente. ¿Por qué tanta maldad? La maldad está en un corazón apartado de Dios, que está lleno del veneno de la serpiente, que no se sujeta a la voluntad de Dios y tampoco puede, dice la Escritura. La única solución para la maldad es a través del sacrificio de Yeshua. ¿Usted no quiere ver maldad en este mundo? ¡Arrepiéntase! Venid a mí, dice Yeshua. Comprenda el sacrificio de aquel que fue clavado en el madero. Comprenda que esto no se trata de idolatría. Porque el propio pueblo de Israel cayó en idolatría con la serpiente de bronce. Y esto también es una sombra profética de lo que el catolicismo romano haría del crucifijo. ¿Qué hizo el catolicismo romano? Tomó la cruz, puso ahí un personaje crucificado, una figura humana crucificada, le quema incienso, se postra ante esa imagen, un becerro de oro, le pone velas, le pone flores, le ora, le clama a ese crucifijo, y no solo al crucifijo como tal, sino a la cruz misma. Dice, adoración de la Santa Cruz. Dice que los hijos de Israel quemaron incienso a la serpiente de bronce. Segundo de Reyes 18:4. Amigo católico que me escuchas, es el tiempo de que dejes tu idolatría. Es el tiempo de que dejes de adorar a un crucifijo, porque el Mesías no está ahí.
El Mesías está vivo. Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Y pronto viene también. En gloria y majestad. Y Él ya no viene como siervo. Él no viene a dejarse crucificar. Él viene como león de la tribu de Judá. Él viene como león de la tribu de Yehudá. Él viene con poder, con gloria, con majestad. Y cuando Él venga, los cielos se van a abrir por el sonido del shofar. Los cielos serán estremecidos. La tierra será estremecida por el sonido del shofar. La tierra será sacudida por el sonido del shofar y por la aparición en los cielos de la gloria del Hijo del Hombre. Su nombre es Yeshua. Nombre sobre todo nombre. Es tiempo que dejes la idolatría. Porque los israelitas convirtieron la serpiente de bronce en un artilugio idolátrico. Y el catolicismo romano convirtió la cruz y el crucifijo en un artilugio idolátrico también. Segundo de Reyes 18:4. Leamos desde el 1, les invito a leer desde el 1, 18:1 hasta el 4. En el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Hizquiyahu, hijo de Acaz, rey de Yehudá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Secarías. Hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Ashera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Ahí está la profecía del crucifijo, hermanos, y de lo que ha hecho el catolicismo romano, porque hasta el día de hoy, después de 2000 años de que el Hijo del Hombre fue clavado en el madero, en la cruz, hasta el día de hoy el catolicismo le quema incienso al crucifijo y le quema incienso a la Santa Cruz. ¿Sí? ¿Y qué hizo el rey Hizquiyahu? Dice que quebró la serpiente de bronce. Este rey es un símbolo del Mesías Yeshua. Cuando Yeshua regresa en gloria y majestad, los crucifijos, las imágenes idolátricas van a ser quebradas. Porque la Torá ordena que las imágenes de los dioses sean quebradas. La Torá ordena que las imágenes idolátricas sean quebradas. No te harás imagen, dice el segundo mandamiento, con la voz audible del Dios Todopoderoso, que descendió a la cumbre del Sinaí, dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios
fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios está visitando la idolatría. Y no se queda solo en la generación de la que comete el pecado de idolatría, sino que visita esa maldad, dice, hasta la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces han aborrecido el significado del sacrificio del Hijo de Dios. Han aborrecido el verdadero mensaje, así como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Han aborrecido al Mesías judío. Han aborrecido el mensaje del Mesías judío. Han aborrecido las palabras del Mesías judío. Han aborrecido el evangelio del Mesías judío. Han aborrecido la Torá del Mesías judío. Pero se han quedado con una imagen idolátrica y quemando el incienso. Pero desprecian las palabras del Mesías judío. Ahí estaba profetizado que esto iba a ocurrir en Número 21, del 4 al 9. En Segundo de Reyes 18:4, ahí estaba profetizado. Hasta ese entonces, dice, le quemaban incienso a la serpiente de bronce. ¿El Eterno ordenó que le quemaran incienso a la serpiente de bronce? No. Que solo la pusieran mientras estaban las serpientes ardientes y mordían al pueblo, pero Él no dijo que hicieran un artilugio idolátrico de ello. El Eterno dijo que de la cruz, que adoraran a la Santa Cruz, entre comillas. No. O que adoraran un crucifijo y que le quemaran incienso a un crucifijo. El Eterno no ordenó eso. El Eterno ordenó que miráramos al que fue clavado en ese madero, pero que está vivo, no está muerto. No tenemos que verlo como muerto, tenemos que verlo vivo, porque Él vive. Los malajín, los mensajeros, los ángeles que estaban ahí en el sepulcro cuando llegaron las mujeres, ellos mismos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Al Mesías no se le puede buscar en un artilugio muerto, inerte. Porque los mismos ángeles dijeron cuando Él resucitó: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No está clavado en una cruz. No está sepultado en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él vive. Y vive para siempre. Y de esta vida es que hoy te estamos hablando, estimado amigo. Mientras no mires la vida del Hijo de Dios que Él nos regaló en el madero, en su muerte, el veneno de la serpiente va a seguir circulando en tus venas. El veneno de la serpiente va a seguir circulando en tu sangre. Y déjame decirte que cuando alguien es mordido por una serpiente, lo que le espera es la muerte. Y déjame decirte que mientras no permitas que el veneno de la serpiente antigua, que se llama Satanás, sea extirpado de tu ADN, sea extirpado de tu sangre, por medio del sacrificio de Yeshua, el Hijo del Dios viviente, mientras no permitas que ese veneno salga de tu torrente sanguíneo, lo que te espera es la muerte. Y no es la muerte física, sino es la muerte eterna. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo dice Apocalipsis, Revelación, fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. Esa es la muerte que le espera
al ser humano que no se arrepiente. Esa es la muerte que le espera al ser humano que no sigue a Yeshua. Esa es la muerte que le espera al ser humano que no ha reconocido que Yeshua es el Mesías que habla la Torá y los profetas. Le dijo el rico, le solicitó a Abraham Avinu, envía a alguien para que le hable a mis 5 hermanos y no venga a este lugar de tormento. Y Abraham le respondió, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganos. ¿Y qué ha hecho el mundo? Rechazar la revelación que Dios dio a través de Moisés y los profetas. Una serpiente de bronce, aclarando cuál es el misterio del mensaje de la revelación de la serpiente de bronce. Una serpiente de bronce sí habla del mal, pero el mal habiendo sido ya tratado y juzgado. Es decir, no solo es que el mal entró en el cuerpo de Yeshua, o que el pecado entró en el cuerpo de Yeshua cuando él estaba clavado en el madero. Entró para ser juzgado y tratado. Una vez que el mal entró en el cuerpo de Yeshua, una vez que el pecado entró en el cuerpo de Yeshua cuando él estaba clavado en el madero, era para ser y fue juzgado y tratado. Yeshua, que no conocía pecado, se volvió pecado por nosotros en el madero, y nuestro pecado fue tratado y juzgado en Yeshua. Y decíamos de Gálatas 3:13, ¿qué piensan los grecorromanos cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la Torá? ¿Qué piensan? La mente gentil, ¿qué piensa? Sí, ya la Torá está desechada, está abolida, está abrogada. ¿Por qué decíamos hace unos minutos? Porque no saben leer. Ahora leámoslo detenidamente. Mashiach, el Mesías, nos redimió de la maldición de la Torá. Ahí no dice de la Torá, ¿verdad? Ahí dice de la maldición. De la maldición de la Torá. ¿Cuál es la maldición de la Torá? Si pecamos, si transgredimos, hay maldiciones que se activan según la Torá, según Deuteronomio 28. Pero a través de Yeshua, Él nos enseña un camino de obediencia. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 3:4 dice que todo el que comete pecado infringe también la Torá, porque el pecado es la infracción de la Torá. Pero a través del sacrificio de Yeshua hemos sido redimidos de nuestros pecados. Aleluya. A través de la sangre de Yeshua Él ha borrado nuestros pecados y nuestra maldad. Entonces, si Él ha borrado nuestros pecados y nuestra maldad, ahora que caminamos con Yeshua, vamos a infringir los mandamientos, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, porque dice que el pecado es la infracción de la Torá. No podemos infringir. Si estamos viviendo de acuerdo a lo que dice Yeshua, no podemos infringir la Torá. ¿Sabe por qué? Porque si vivimos de acuerdo a la obediencia de Yeshua, en Ezequiel está profetizado, Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto no es por esfuerzo humano, esto no es por legalismo ni por religiosidad. No guardamos la Torá para ser salvos, guardamos la Torá porque hemos sido salvos
Porque hemos sido comprados con el precio de la sangre de Yeshua, hemos sido redimidos. Él ha puesto su ruaj de acuerdo a Ezequiel 36, 27, y esta profecía de Ezequiel 36, 27 dice que cuando Él pone su espíritu, cuando Él pone su ruaj en el corazón regenerado, el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, hace que nosotros vivamos de acuerdo a los mandamientos del Eterno. ¿Le cree usted a la doctrina de los hombres o le cree a la palabra del Eterno? Ese es el reto. Esa es la pregunta. ¿Le creemos a la palabra o le creemos a la doctrina de los hombres? ¿Le creemos a los mandamientos del Eterno o le creemos a los mandamientos de los hombres? Ese es el reto, amados hermanos. La serpiente en el asta y la vara que se convirtió en una serpiente, ambas señalan al Mesías, que tomaría sobre sí el pecado del mundo. De esta manera el poder del enemigo sería añicos y los hombres podrían estar libres de la naturaleza de la bestia y convertirse a la imagen y semejanza de Dios. Los que estaban infectados con el veneno de la serpiente, que es el pecado, podrían ser curados por mirar al Mesías, que se hizo pecado en su nombre. Un gran cambio se produjo en la cruz, porque Yeshua tomó sobre sí todos los pecados del hombre y a cambio dio al hombre su justicia. Yeshua se identifica con la serpiente de bronce. Una serpiente simboliza el carácter del maligno, el Yetzer Hará, la mala inclinación o la inclinación al mal. El pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto del Edén, al ser mordidos por la serpiente antigua. Fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado en él por el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira y el castigo eterno que vino como una consecuencia de esa inclinación al mal. Tal como lo enseña Rab Shaul, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, óigase bien, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado. Otra vez eso nos remite a la Torá. ¿Qué es una ofrenda por el pecado? Este concepto es de la Torá, amados. Estimado amigo que me escuchas y me sigues, ¿qué es una ofrenda por el pecado? Ese es un concepto de la Torá. Condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Isaías 53, 6, 11 y 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los
transgresores. Debo aquí aclarar que cuando las Sagradas Escrituras hablan del pecado en singular, se refiere a lo que se llama Yetzer Hará, la inclinación al mal, que es sinónimo a la carne, que es el carácter del maligno. En cambio, cuando las Sagradas Escrituras hablan de los pecados en plural, se refiere a los resultados de esa inclinación, los pensamientos, las palabras y las obras que emanan de esa naturaleza. Entendido así este asunto, debemos aceptar que Yeshua llevó tanto el pecado como los pecados para liberar a todos los que por fe ponen su mirada y su concentración fija en lo que Él hizo cuando murió en la cruz. Así lo dejó bien claro el apóstol Kefas, Pedro, cuando escribió: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. El autor de la epístola a los Hebreos enfatizó también esta enseñanza al escribir: así el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Cuántos le esperan ansiosamente? Amén. Aleluya. Hebreos 9:28. El Hijo del Hombre tenía que ser levantado de la misma manera que la serpiente de bronce. La Torá nos dio a conocer de qué manera el Hijo del Hombre tenía que morir para salvar al pueblo de Israel y al mundo del pecado y de la muerte eterna. Yeshua es la única solución final para el ser humano. Lo voy a decir 3 veces. Yeshua es la única solución para el ser humano. Yeshua es la única solución para el ser humano. No es tu religión, no es tu religiosidad, no es cuántas velas le prendas al crucifijo, ni a la Santa Cruz, entre comillas, ni cuánto incienso le quemes. Es Yeshua la solución. Aleluya. No es tu intelecto, no es tu riqueza, no es tu fama, no es tu posición social. La solución para la humanidad se llama Yeshua, provisto en la Torá. El sacrificio del Mesías está provisto en la Torá, en Números 21 del 4 al 9 y en una gran cantidad de versículos. Repito nuevamente, desde la primera palabra, desde la primera letra de la Torá, ahí está la provisión del sacrificio de Yeshua. Yeshua es la única solución para el ser humano, tanto judío como no judío. Sin Él nadie se escapa de la muerte eterna. En cambio, aquella persona que fija sus ojos espirituales en su muerte expiatoria será salvo eternamente, tal como el Eterno lo expresa a través del oráculo de Yeshayahu. Isaías 45:22. Isaías 45:22. Mirad a mí. Ahí no dice un crucifijo. Mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién hay que ver? A Yeshua. Puesto los ojos en Yeshua, no en un crucifijo. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, de la fe. Puesto los ojos en Yeshua. Aleluya. ¿A quién es que ¿a quién es el que hay que ver, hermanos? A Yeshua. ¿A quién es el que hay que ver? Es a Yeshua HaMashiach. Él es la respuesta para el ser humano. Él es la respuesta para la humanidad. Regálenme la cita, hermanos, puesto los ojos en Yeshua. Sí, esa fue la Isaías 45:22, pero la cita en el nuevo pacto. Que aquí tuve problemas con el internet ahorita. Y se me escapa la cita para poderla dejar también en la transmisión. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. ¿12? 12:1. Hechos 12:2. Hebreos 12:2. Gracias, hermano Luis. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Entonces, los ojos del ser humano, ¿en quién tienen que estar puestos? Ahí no habla de religiones, ni de sectas, ni de denominaciones. Ahí habla de Yeshua, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Yeshua. Puesto los ojos en Yeshua. Puesto los ojos en Yeshua. El autor y consumador de la fe. El único que murió en el madero se llama Yeshua. El Papa no ha muerto en la cruz. Los pastores no han muerto en la cruz. Los ministros no han muerto en la cruz. Los rabinos tampoco. El único que murió en el madero es Yeshua. Así que nuestros ojos tienen que estar solamente en Yeshua HaMashiach. Damos gracias al Todopoderoso Yahvé Sebaot, a Yeshua HaMashiach, el que murió por nuestros pecados, pero resucitó y viene pronto a levantar a su pueblo y llevarnos a la ciudad de Yerushalayim, de Jerusalén, según Zacarías 14 y según muchas profecías en Isaías, en Jeremías, en los evangelios. Él nos lleva a la ciudad de Jerusalén cuando regrese. Damos gracias al Eterno por su palabra, a los que nos han seguido por la transmisión, tanto creyentes en el Mashiach Yeshua como amigos y simpatizantes, pero le invitamos a que no sea simpatizante de esta fe, sino que sea parte, sea hacedor, sea seguidor de la emuná, de la fe, del autor de la emuná, que es Yeshua. ¿Y cómo lo puede hacer usted? Arrepintiéndose de todos sus pecados, reconociendo que sus pecados tienen un precio, y el precio de la sangre, el precio de sus pecados se llama la sangre de Yeshua. Si usted
le pide perdón al Eterno por sus pecados, se arrepiente de sus pecados y reconoce que el pago por ellos es el sacrificio de Yeshua, usted reconoce a Yeshua como su Mesías y Salvador, usted será admitido, será recibido en la familia de la fe, en la familia de los santos, de los Kadoshim. Lo invitamos pues a que sea parte de este pueblo que se llama Israel, de este pueblo escogido que se llama Israel, y que sea admitido a través del sacrificio, de la expiación, de la obra vicaria de Yeshua HaMashiach hecha en el madero. Muchas gracias a todos, amados hermanos, los que nos siguen, los que vean esta enseñanza, esta transmisión a futuro, sean bendecidos en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, y les deseamos Shavua Tov, buena semana, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.